Algunas historias tienen la capacidad de reflejar con absoluta claridad el espíritu de Cristo en la tierra. La vida de Santa Ángela de la Cruz, conocida como la Madre de los Pobres, es una de esas historias, un verdadero evangelio viviente. Desde su infancia en la Sevilla de mediados del siglo XIX hasta su muerte en olor de santidad, su vida estuvo marcada por la humildad, el sacrificio y una dedicación tan radical hacia los más pobres que hoy sigue inspirando a miles. Para Ángela, cada rostro que sufría era el rostro de Cristo mismo. Esta es su historia, la vida de una mujer que, convencida de su misión, renunció a todo para convertirse en un ejemplo de claridad y santidad. Nació en Sevilla el 30 de enero de 1846, en una España aún convulsa por los efectos de la pobreza y las grandes desigualdades sociales. Ángela Guerrero González fue la cuarta hija de Francisco Guerrero, un zapatero humilde, y de Josefa González, una mujer de fe inquebrantable. En el pequeño hogar de los Guerrero, la pobreza era constante y no siempre había lo necesario para cubrir las necesidades básicas, pero el espíritu de devoción y generosidad era profundo. Desde muy pequeña, Ángela vivió con la certeza de que la fe lo era todo y creció convencida de que Dios tenía un propósito para ella, aun cuando no podía imaginar el alcance de este. Durante su infancia, Ángela experimentó la privación económica, pero su corazón estaba abierto a las enseñanzas de su madre que le impartía, especialmente sobre la importancia de la oración y la confianza en Dios. A sus 12 años ya comenzó a trabajar en una zapatería para contribuir al sostenimiento familiar. Aún así, esta niña, de modestas cualidades y escasa educación, mostraba una sensibilidad especial hacia el sufrimiento ajeno. Sus primeros encuentros con la pobreza extrema en las calles de Sevilla marcaron su conciencia y la impulsaron a involucrarse en ayudar a los enfermos y necesitados. Muy joven, Ángela comenzó a frecuentar el convento de las Carmelitas en Sevilla, donde poco a poco se intensificó en ella el deseo de entregarse a Dios en la vida religiosa. En el convento oraba y meditaba sobre el sacrificio y el amor de Cristo, inspirándose en los modelos de santidad de que la Iglesia ofrecía, como Santa Teresa de Jesús y San Francisco de Asís, quienes practicaron la pobreza radical. La idea de vivir una vida de servicio y sacrificio se convirtió en su vocación, pero el camino que Dios le tenía preparado le pediría aún más. Ángela, siendo joven, comenzó a buscar en el silencio de la oración la respuesta de su vocación. Sin embargo, no imaginaba que el llamado que Dios tenía para ella sería algo diferente, una vocación especial que la llevaría a dejar una huella de amor y compasión en Sevilla y en el mundo. Era, en muchos sentidos, una niña como cualquier otra, pero Dios ya estaba preparando su corazón para una misión extraordinaria. Con el paso de los años, Ángela intentó ingresar a varias congregaciones religiosas buscando una vida contemplativa y de clausura en conventos tradicionales. Sin embargo, las puertas parecían cerrarse una y otra vez debido a su salud frágil. Los conventos donde intentó ingresar no consideraban que su cuerpo, debilitado por una serie de enfermedades y malestares físicos, pudiese soportar las estrictas reglas de la vida conventual. Este rechazo inicial pudo haber sido motivo de desánimo, pero en el corazón de Ángela fue el germen de una nueva misión. Si no podía entrar a un convento, entonces tal vez su lugar estaba en otro tipo de servicio. En esos momentos de confusión y búsqueda, Ángela experimentó una serie de visiones místicas en las que creía ver a Cristo, invitándola a una vida de pobreza y servicio. Estas visiones, que compartió con su director espiritual,
el padre José Torres Padilla, fueron el inicio de algo mucho más grande. Torres Padilla, un sacerdote carmelita y hombre de gran discernimiento, instruyó que Ángela tenía un llamado especial y animó a explorar esta vocación. Bajo su guía espiritual, Ángela comenzó a vivir en mayor austeridad, visitando a los pobres y enfermos en los barrios más humildes de Sevilla, llevándoles consuelo espiritual y ayuda material. Fue así como en 1875, junto con un pequeño grupo de mujeres, fundó la Compañía de las Hermanas de la Cruz, un nuevo tipo de congregación religiosa que no se enfocaría en la vida contemplativa tradicional, sino en la misión de vivir con los más pobres y para los más pobres. Ángela y sus hermanas adoptaron una vida de extrema pobreza. No poseían nada propio, caminaban descalzas, dormían en jergones de paja y compartían con los demás. Su primera residencia fue una humilde casa en la zona muy pobre de Sevilla, donde vivían en condiciones similares a las de aquellos a quienes ayudaban. La Compañía de la Cruz nació de la sencillez y la caridad. Santa Ángela no buscaba reconocimiento ni grandiosas obras. Su deseo era ser nada para poder estar al servicio de todos. Las hermanas de su orden no tenían posesiones, no buscaban honores ni privilegios. Su único propósito era llevar a Cristo a través de sus manos y su amor. En cada acto de servicio, en cada momento de entrega, ellas veían a Cristo en el rostro de los más pobres. Ángela adoptó el nombre de Madre Ángela de la Cruz y se dedicó a inculcar en sus hermanas el valor de la pobreza radical y de la completa renuncia a sí mismas. Para ella, la clave de la santidad residía en hacerse nada, en volverse invisible para que solo Dios fuera visto en sus acciones. Cada hermana debía ser una representación de la humildad de Cristo, del mismo Cristo que vivió en la pobreza y murió en la cruz. La vida de las hermanas de la cruz no consistía solo en dar limosnas, sino en vivir como sus hermanos más pobres, compartiendo su dolor y sus dificultades. Ellas cuidaban a los enfermos y moribundos, asistían en los partos, ayudaban a los ancianos y brindaban consuelo a quienes se sentían solos. A medida que pasaron los años, la salud de Madre Ángela empeoró progresivamente. A pesar de que su cuerpo sufría, nunca dejó de servir, y su habitación se convirtió en un lugar donde la gente venía a buscar consuelo espiritual y material. En sus últimos años, las enfermedades la dejaron confinada en una cama, donde soportaba un dolor constante, pero aún en su estado de debilidad extrema, continuaba guiando a sus hermanas y alentándolas a vivir con fervor su vocación de servicio. Su vida estaba marcada por el sufrimiento, pero ella lo aceptaba con amor, viéndolo como una oportunidad para unirse más profundamente a Cristo crucificado. Los pobres de Sevilla la visitaban en su humilde habitación buscando sus palabras de consuelo y oración. La gente decía que solo su presencia transmitía paz y que su mirada reflejaba una santidad casi palpable. Madre Ángela siempre mantuvo una paz y serenidad que parecían provenir directamente de Dios, y a pesar de su dolor físico, jamás se quejó ni pidió alivio. Incluso en su lecho de dolor, seguía sirviendo a Cristo en los demás, convencida de que su sufrimiento era una participación de la pasión de Jesús. El 2 de marzo de 1932, después de una vida de sacrificio y entrega, Madre Ángela de la Cruz falleció en paz, rodeada de sus hermanas y de aquellos a quienes había consagrado su vida. La noticia de su muerte se extendió rápidamente por toda Sevilla y más allá,
Multitudes acudieron a su velatorio y la ciudad entera lloró su partida. Para el pueblo, Madre Ángela no era solo una religiosa, era una santa en vida, alguien que había encarnado el amor de Cristo y que había sido una madre para quienes no tenían nada. La vida de Madre Ángela fue una vida de completa renuncia y entrega, una vida que transformó las almas y los cuerpos de muchos que encontraron en ella un faro de esperanza. Fue una santa de Sevilla y su legado se extendió más allá de las fronteras. En el 2003, el Papa Juan Pablo II reconoció su santidad y su entrega. La canonizó. Santa Ángela de la Cruz vivió como Cristo en la pobreza y el sacrificio. Nos enseñó que la santidad no requiere grandes gestos ni palabras, sino amor, humildad y una vida entregada a los demás. En su ejemplo, nos recuerda que todos somos llamados a servir a Cristo en el prójimo, especialmente en los que sufren. Su legado, marcado por la caridad y el servicio, nos impulsa a buscar la verdadera grandeza en el servicio humilde y sincero a los demás. Santa Ángela, la Madre de los pobres, sigue siendo una luz viva, recordándonos el rostro de Cristo en cada rostro necesitado.